Bueno chicos, me tienen bastante cansado repitiéndome en los comentarios varios salames, poniéndome comentarios del tipo el neoliberalismo no existe, zurdito, ja 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 ja, de manera soberbia y tantas veces que me puse a hacer este video. No solo voy a refutar la premisa falsa de que el neoliberalismo no existe, sino que también les voy a explicar las diferencias entre el neoliberalismo y el liberalismo clásico. Así que los espero. Advertencia, lo que están a punto de ver les va a doler más que no tener más al conejito de Nesquik en la chocolatada. Bueno, ¿qué significa neoliberalismo? Neo es el prefijo nuevo y liberalismo es eso, liberalismo. Significa que es nuevo liberalismo. Esto se podría refutar fácilmente desde un punto de vista histórico. ¿Por qué? Porque el liberalismo fue la ideología que manejó el mundo hasta los años 30. A partir de los años 30 empezó a ser una mala palabra el liberalismo y empezaron los periodos colectivistas de el socialismo, el nacionalismo, las terceras posiciones, o sea, el estado de bienestar. ¿Hasta qué año? Hasta los años 70. A partir de esos años, las ideologías colectivistas empezaron a ser mala palabra y el mundo estuvo otra vez manejado por el liberalismo, pero un liberalismo distinto al anterior. O sea, un nuevo liberalismo. Pero bueno, saliendo del análisis histórico, vamos al teórico. El que inventó esto de que el neoliberalismo no existe fue claramente Javier Milei, diciendo varias mentiras y estupideces juntas. La primera estupidez es que liberalismo es sinónimo de libertad, o sea que no puede haber nueva o vieja libertad. Hablar de neoliberalismo es de ignorantes. El liberalismo viene de libertad, no hay nueva libertad o vieja libertad. Punto uno. Bueno, lo que hace Milei acá es una falacia de falsa asociación entre liberalismo y libertad, que son dos cosas completamente distintas. El liberalismo es una ideología político, económico y filosófica, o sea que puede cambiar en el tiempo y puede haber una nueva o vieja ideología. O sea que si la ideología es el liberalismo, puede haber un viejo liberalismo y un nuevo liberalismo, o sea, un neoliberalismo y un liberalismo clásico. Y la libertad es la capacidad humana de poder elegir tu forma de actuar dentro de una sociedad que puede ser o no liberal, como los liberales que defienden el liberalismo de Pinochet, donde no existían las libertades individuales, pero sí existía el liberalismo. Pero bueno, para no hablar del pasado, podemos hablar del país más libre del mundo, según el famoso índice liberal, que es Singapur, en donde no se puede ni comer ni vender chicle, no se puede escupir, no se puede besarse apasionadamente en la vía pública y no se le puede dar de comer a las palomas. Ah, y si le decías la muerte al presidente, puede que te manden a la horca porque en ese país existe la pena de muerte. ¡Oh! Ese liberalismo sí se deja ver. Así que, querido libertario que cree todo lo que Dios Milei dice, liberalismo y libertad no son lo mismo. Pero bueno, hablemos en serio de la libertad. Como dijimos, es la capacidad humana de tomar decisiones dentro de una sociedad. Significa que si convivís en una sociedad hay ciertas limitaciones que se necesitan para poder vivir en paz. Significa que la libertad plena no existe y depende de dónde pongamos la vara. Por ejemplo, podemos traer un esclavo de hace 300 años atrás a vivir en la actualidad y se va a sentir en completa libertad. Algo distinto a lo que le pasa a un libertario que se siente oprimido por el Estado, por los impuestos, por las fronteras, que le podemos dar la razón, da igual, pero quedan en claro dos cosas. Primero, que la libertad es subjetiva y depende de cada uno qué tan libre se siente o no y comparado con qué. Y lo segundo es que lo que se considera libertad sí cambia con el tiempo. Significa que aunque el liberalismo significara libertad, puede haber un nuevo liberalismo, o sea, una nueva libertad. Pero claro, esto es completamente ridículo. Pero bueno, sigamos con la segunda gran mentira de Milei. Y es que dice que el primero en hablar de neoliberalismo fue Alexander Rustow. Segundo punto, y esto es más grave. El concepto neoliberal lo inventó Alexander Rustow en 1939 para crear una doctrina entre el fascismo, el nazismo y el liberalismo. Si él
me acusa a mí desde su lugar de neoliberal, sos un fascista, sos un nazi o sos un comunista. Con esto, Milei lo que te quiere hacer creer es que el neoliberalismo fue un invento del socialismo, como el cambio climático. ¿Qué opinás del calentamiento global? Nada, es otra de las mentiras del socialismo. Pero la verdad es que el primero en hablar de neoliberalismo no fue el facho de Rostock, sino que fue uno de los íconos del liberalismo como von Mises, que en su libro Socialismo habló de neoliberalismo en 1922, o sea, más de 15 años antes de que lo dijera Rostock. Es más, lo plantea como la diferencia entre los liberales clásicos y los neoliberales, como los que continúan con la teoría del valor trabajo y los neoliberales que creen en la teoría subjetiva del valor. O sea, algo que tiene mucho más sentido que las estupideces que dijo Rostock. Pero claro, no nos conviene quedarnos con esa definición de Mises. Nos conviene quedarnos con la de Rostock para victimizarnos y acusar de facho a todo aquel que nombre neoliberalismo. Pero bueno, ¿por qué Milei no desafía a las personas a que busquen en toda la bibliografía liberal a alguien que hable de neoliberalismo? Como sí lo hace con la teoría del derrame, en donde sí tiene razón. Hago un desafío públicamente a todos los que están mirando ahora, a todos, incluido vos, que encuentren en la literatura liberal una referencia al efecto derrame. Te voy a decir algo, no existe. Porque Milei sabe bien que hay escritos de autores liberales que hablan de neoliberalismo, como el mismísimo Milton Friedman, cuando escribió Neoliberalismo y sus perspectivas para Farman en 1951. Que para mí personalmente esta publicación de Friedman es una de las genialidades históricas, porque hace una premonición tan precisa que llama mucho la atención. Y es que Friedman escribe esto a principios de los años 50 diciendo que el periodo colectivista, que como dije al principio va del año 30 al 75, ya había pasado su pico más grande y venía en decadencia. Y que las nuevas tendencias iban a hacer que cuando se terminara el colectivismo iba a venir un nuevo liberalismo distinto al liberalismo del siglo XIX. Y él marca bien las diferencias, donde el Estado se haría cargo de controlar no solo la moneda, sino también limitar los monopolios y la pobreza extrema. Y que este periodo iba a venir cuando se terminara la Guerra Fría y la expectativa de una tercera guerra mundial. Y es lo que terminó pasando. O sea, este escrito es increíble, esa precisión. Básicamente la diferencia que explica Friedman entre el liberalismo del siglo XIX y el neoliberalismo es cambiar el laissez-faire, que era el dejar hacer, por el orden competitivo, donde el Estado se haría cargo de garantizar la libre competencia. Pero bueno, todo esto que escribió Friedman tiene un sesgo ideológico de izquierda, está lleno de falacias, porque dice la palabra neoliberalismo. Esto es lo que nos enseñó el profe Echevarne. Cada vez que vos encontrás la palabra neoliberal o neoliberalismo, está lleno de falacias. Ese libro que habla de eso ya te está marcando que ese libro tiene un sesgo académico a la izquierda. Pues es interesante que los neoliberales se presentaran ellos mismos y dijeran qué es el neoliberalismo. Jamás vas a encontrar eso. Cualquier persona que te habla de neoliberalismo es una persona de izquierda. Bueno, ahora volviendo a lo serio, más allá de la genialidad de lo que predijo Friedman, nos deja claro la definición de neoliberalismo, cuáles son sus propuestas, no se contradice con el postulado de Mises, o sea que partiendo de esta base, tenemos la definición de neoliberalismo, hecha por autores liberales, no por fascistas y comunistas, y que aclaran las diferencias entre el neoliberalismo y el liberalismo clásico. Fíjense lo ricas que son estas definiciones, pero cuando le preguntás a un libertario qué es el liberalismo clásico o un liberal clásico, te dice el liberal que soporta más Estado. A ver, por más payasesca que parezca esta definición, si un libertario te dice que existe el liberalismo clásico, ya te está reconociendo el neoliberalismo. Porque si existe un liberalismo clásico, es porque existe un nuevo liberalismo, o sea, un neoliberalismo.
Si no hay nuevo, no hay clásico. Y para los que me vayan a bardear en los comentarios, yo les quiero aclarar que yo soy zurdo clásico. O sea, yo acepto más opresión y más gulags. Pero bueno, para cerrar este tema queda una incógnita sin responder que a veces es usada como argumento de por qué no existe el neoliberalismo, y es ¿por qué los neoliberales no se llaman a sí mismos neoliberales? La respuesta es bastante simple, porque ya no hay más liberales clásicos del siglo XIX. Los liberales que quedan son la escuela de Chicago, la escuela austríaca, los socialdemócratas, que todos en su base son neoliberales. Entonces no se van a decir, vos sos neoliberal. Se llaman por sus diferencias, entre monetaristas y austríacos, por ejemplo. Lo mismo pasa en Estados Unidos, en donde los demócratas y los republicanos son neoliberales. Entonces no se usa esa palabra ahí. Pero en realidad a los que se identifica popularmente como neoliberales es a los monetaristas, o sea, a los de Milton Friedman, los Chicago Boys de Estados Unidos, que tienen una imagen negativa en América por las consecuencias de aplicar esas políticas en países subdesarrollados. Es por eso que se ofenden cuando utilizan este término, porque se mete a todos en la misma bolsa, se mezclan las ideologías, se acusa a unos de cosas que en realidad su rama no defiende, y termina pasando que hay progres socialdemócratas hablando de neoliberalismo y criticando cuando ellos en su base son liberales sin saberlo. Pero los liberales no son quienes para victimizarse con eso cuando ellos son los primeros en meter en la bolsa a todos los que no piensan como ellos y decirle a todos que son unos zurdos. Digamos que yo lo llamaría el área zurda de un zurdo, por ejemplo, Kichilov. ¿Qué es Alberto? Zurdo. Zurdo. Y Vidal es zurda. Sí, es como, digamos, es más zurdo que Alberto y Larreta también. Entonces piden que se los diferencien a ellos por sus distintas ramas ideológicas, pero ellos no te respetan a vos por la rama ideológica en la que perteneces y te dicen zurdo. Pero bueno, no es lo mismo cuando a Milei le dicen neoliberal a alguien que no sabe de economía. Sos un fascista, sos un nazi o sos un comunista. Que cuando se lo dice a alguien que sabe del tema y puede dar fundamentos. Que él es básicamente, dentro de la cosmovisión de la economía, un neoliberal o lo que vos... Libertario. Entonces, para cerrar, es un término que no tiene mucho sentido que se utilice, a menos que quieras hablar de todo ese conjunto de personas y vos seas de una ideología que no pertenezca a algunas de esas ideologías, como puede ser un Trotsko. Puede hablar tranquilamente de neoliberales. Por supuesto, si son lo mismo, son lo mismo, son lo mismo. Bueno, espero que les haya gustado este video, que se suscriban, que lo compartan con sus amigos y enemigos liberales y nos vemos en la próxima. Así que recuerden, cuando un libertario te diga que el neoliberalismo no existe, lo que no existe es un país que haya aplicado el anarcocapitalismo. Hasta la próxima, amiguitos.